La esperanza de nosotros los cristianos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, dice la palabra de Dios en el texto que nos ocupa, que el Señor nos regala por misericordia en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Vamos a leerlo y miremos todo lo hermoso que el Señor nos regala esta tarde. Dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén y amén. Este texto de 1 Tesalonicenses es el que nos enseña la doctrina del arrebatamiento. No sé si posiblemente para algunas personas sea la primera vez que escuchan sobre la doctrina del arrebatamiento. Y esta doctrina lo que nos dice es que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vendrá primero por su iglesia. Dice que en la palabra del texto que acabamos de leer, que Dios mismo nos unirá a Jesucristo en el aire. ¿Qué significa? Que Jesucristo vendrá hasta las nubes y de allí tomará a su iglesia para que con Él nos reunamos para siempre. Esta es la doctrina del arrebatamiento. Y esto sucederá antes del juicio final. Antes de que venga el juicio a todas las naciones, vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Por eso nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, siempre estamos pendientes. Es de la segunda venida de Jesucristo. Nosotros los cristianos no estamos pendientes de señales. Los que tienen que esperar estas señales son los judíos. Todo Israel, que todavía no ha creído, que todavía están esperando al Mesías por primera vez cuando ya está por regresar en su segunda venida. Ellos tendrán esto como señal, que la iglesia será llevada delante de su Rey, Jesucristo nuestro Señor, y ellos quedarán totalmente desolados. Y vendrá entonces, como dice en Daniel, para en el capítulo 9, del 24 en adelante, cuando habla de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, de esas 70 semanas ya se han cumplido 69 semanas y solamente falta una semana. Y esta profecía que es para Israel, esa semana que falta son 7 años de gran tribulación. Así que antes de la gran tribulación, Jesucristo se unirá con su iglesia en el aire, en las nubes, como dice la palabra de Dios. Y entonces Pablo les enseña a la iglesia, primeramente a los tesalonicenses, y les dice: no quiero que ignoréis lo que va a pasar, porque seguramente en aquella iglesia sucede lo que en este tiempo pasa y sucede también con muchas personas y muchas familias. Y la pregunta es: ¿qué pasa con las personas que se mueren? ¿Dónde van las personas que se mueren? ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo dice: miren, no se entristezcan, porque la esperanza de nosotros es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título, la esperanza de nosotros los cristianos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hace ¿para qué? Para que recobren ánimo, para que tengan presentes que la persona como creyente que parte de este siglo va a la presencia de Dios. Repito, es los creyentes, nosotros los creyentes, los cristianos, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Esto no sucede para el resto de la sociedad, para el resto de las naciones, ni siquiera para Israel, por el momento. Porque esto es un evento, por eso dicen las Sagradas Escrituras, que el Señor
llevaría al pueblo de Israel a un celo. ¿Por qué? Porque ellos, siendo el pueblo de Dios, no se reunirán en principio con el Mesías, mas sí seremos nosotros los gentiles que creemos en Jesucristo los que nos reuniremos con Él. Y entonces eso es para que recobren ánimo y que digan, todos puedan pensar, mire, lo que estamos haciendo, los esfuerzos que hacemos para guardar nuestra santidad, para guardar el testimonio, para vivir a la manera de Dios, tiene una gran recompensa, y es ese gran momento especial para llegar delante del Señor. Porque es distinto el momento en que los creyentes, los cristianos, nos reunimos con Jesucristo, es distinto al juicio de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? El tribunal de Cristo fue hecho por Dios para los cristianos, y el gran trono blanco fue hecho para juzgar el resto de las naciones, y vamos a ver las diferencias para que entremos en el tema. En 2 Corintios 5:9 dice la palabra del Señor acerca del tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Aquí nos habla del tribunal de Cristo. Y esta palabra, este mensaje, este versículo, este texto nos enseña y está dirigido a nosotros los creyentes, a nosotros los cristianos. Nosotros es necesario que comparezcamos delante del tribunal de Cristo. Pero este tribunal no está allí puesto, no está estipulado para decidir si nosotros vamos al reino de los cielos o al reino de las tinieblas. No. Porque nosotros los cristianos ya tenemos asegurada en Cristo Jesús nuestra salvación. Así que cuando dice allí que para que sean juzgadas nuestras obras buenas o malas, no quiere decir si vamos a ir o no vamos a ir al reino de la luz, al reino de la verdad o no. Porque repito, nosotros ya somos salvos y somos salvos por gracia. Lo hemos aprendido en Efesios 2, del 8 en adelante, que podemos leer, es importante leer todo el capítulo. Porque por gracia sois salvos y no por obras. Y esto no de vosotros, porque es por la fe en Cristo Jesús. Esto es un don que viene de Dios. Y por eso dice ahí el versículo, para que es necesario que todos comparezcamos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir? La Biblia nos enseña que en el reino de los cielos hay unas coronas. Es como unos premios, es como unos beneficios, unas bendiciones adicionales que Dios nos da a todos los que trabajamos para su obra. Todos los que nos esforzamos en trabajar para Él. Habla, por ejemplo, de aquellos que hacen buenas obras, obras de misericordia, recibirán coronas en el cielo. Aquellos que predicamos la palabra de Dios, si lo hacemos verdaderamente con un corazón limpio, y recordemos, Dios juzga los corazones y Él no se basa en nuestras apariencias. Recibiremos entonces coronas en el reino de los cielos. Él lo que va a juzgar es, mire, después de haber recibido la salvación, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Te relajaste? ¿Sabías de la salvación y te acostaste a dormir esperando aquel día? ¿O cumpliste el mandamiento del Señor de ir y hacer más discípulos? Todos tenemos la responsabilidad de ir y hacer más discípulos para el Señor, de ir y testificar, de enseñar más y más la palabra del Señor. Pero por el contrario, si aún conociendo la verdad hicimos malas obras, también seremos allí puestos en vergüenza, porque bien dice la palabra de Dios que no hay nada que esté oculto que no salga a la luz. Entonces, si lo que hicimos fueron malas obras, seremos avergonzados en el trono de Jesucristo, en el tribunal de Cristo, seremos avergonzados por causa de nuestra iniquidad. Y si teníamos derecho a una corona, antes se nos puede quitar, pero eso sí, por la misericordia de Dios, no seremos quitados, expulsados del reino de Dios. Porque la salvación se nos dio y se nos dio para siempre. Y Dios no cambia esa posición. Porque el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario es totalmente segura por toda la eternidad. Pero entonces el trono blanco
¿Dónde está? ¿Dónde dice esto? También en la palabra de Dios lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 y 12. Miremos lo que dice. Y vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Hay un trono, tanto el trono blanco como el tribunal de Cristo es precedido, allí está sentado el Hijo Santo de Dios, el Cordero inmolado, pero ya está como rey para siempre. Él es rey desde ahora, Él reina sobre toda la creación, pero allí lo veremos en ese trono grande, sublime, que solo Él puede y Él es digno de sentarse en él. Y dice que en este pasaje que delante de Él estaban de pie los muertos grandes y pequeños. ¿Qué significa? Aquellos que fueron totalmente opositores a la palabra de Dios, aquellos que se aliaron como el falso profeta, los falsos maestros, aquellos que se declararon ateos y blasfemaron contra Dios en todo su tiempo. Estos muertos grandes allí estarán. Pero también estarán los muertos pequeños, es decir, aquellas personas que pensaron que por obras podrían llegar al reino de los cielos, que pensaron que ellos eran muy buenos y que no necesitaban un Salvador, que nunca recibieron ni nunca apreciaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Allí estarán delante del trono blanco, delante de Jesucristo. Y entonces ellos sí serán juzgados por las obras. Ellos que no recibieron a Cristo como sacrificio santo para el perdón de los pecados, ahora ellos tendrán que responder con su propia vida por los pecados. Jesucristo respondió por los nuestros. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Pero estas personas que no creyeron, que no aceptaron, que rechazaron o blasfemaron esta santa palabra, entonces ahora irán delante del Señor. Y van seguramente ellos a poner allí las obras buenas que ellos dicen haber hecho. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque ninguna de esa obra que vosotros hicisteis sirve para salvación. Por lo tanto, id al reino de las tinieblas. Esa es la gran diferencia. El tribunal de Cristo, repito entonces, ¿es para qué? Para que nosotros los que somos salvos por gracia presentemos delante del Señor lo que hicimos, porque dice que fueron abiertos unos libros. Allí, en todos los casos, serán puestas nuestras obras a la luz pública. Si hicimos cosas buenas, entonces recibiremos coronas. Si hicimos obras malas, seremos avergonzados. Así que no podemos vivir con una doblez de corazón, no podemos vivir en esa doblez de ánimo, pensando que nadie nos vio y como ya somos salvos, entonces no. Tenemos que buscar, esforzarnos en guardar la santidad y, como dice Efesios 2, después de ser salvos, hacer las obras que fueron preparadas por Dios antes de los tiempos. Y entonces por eso, esta doctrina del arrebatamiento, que repito, insiste mucho en decir qué pasa con las personas que murieron. Sé que genera tristeza cuando un ser querido muere. Sé que genera mucho dolor, hay condolencias allí en la familia. ¿Por qué? Porque alguien ha partido de este siglo. Pero nos debemos alegrar que esa persona ha conocido el Evangelio y ahora va a la presencia del Señor. Y si hay entre nosotros alguien que no conoce el Evangelio, es el momento de hacerlo ahora que está en vida para enseñarle la palabra de Dios. Porque miren, son muchos los engaños que hay en la sociedad, en la tradición. Y no podemos pensar que después de que la persona muere nosotros podemos hacer algún sacrificio para que Dios le perdone y lo lleve al reino de Dios. La responsabilidad es personal y cada uno de nosotros debemos tomar la decisión de creer o no en Jesucristo. Y si queremos hacerle el bien a alguien, enseñémosle el Evangelio de la salvación, porque después de que muere, nada se puede hacer.
Y por eso es que hay tanta ignorancia en la sociedad. Y se cree que se pueden pagar por la salvación de alguien. De hecho, por allá en el año 1517, un sacerdote católico se rebela con la palabra de Dios, con la Biblia en la mano. Se rebela contra todo ese montaje que tenía esta iglesia, contra el mismo papa de aquel tiempo, y le dice, miren, lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando no es de la Biblia, porque ellos estaban diciendo que debían de pagar unas indulgencias para salvar su vida, es decir, que tenían que pagar, llevar un tributo en dinero, en especie, en oro, para salvar su vida. Y que si llevaba un poco más de lo que ellos pedían, no solamente salvarían su propia vida, sino de un ser querido que ya hubiese muerto. Y entonces este sacerdote católico de nombre Martín Lutero, estudiando la Biblia, se presenta y dice, mire, esto no es verdad. Porque aquí dice claramente que la salvación es por gracia, que es un regalo de Dios, que es un don divino y que no tenemos ni podemos hacer nada para comprar nuestra salvación. Las buenas obras sí se hacen después de que somos conscientes de que fuimos salvos por gracia en Cristo Jesús, pero no para pagarle a Dios para que nos lleve a su reino. Porque ahí es donde dice Dios en Isaías que la mejor de nuestras obras es como trapo de inmundicia. Y esto es lo que generó lo que se conoce como la Reforma Protestante. De allí viene el nombre de los protestantes, porque hay una gran movilización de una gran cantidad de personas que le empiezan a creer a la Biblia. Martín Lutero traduce la Biblia a varios idiomas y empieza a conocerse la verdad, a destaparse la luz de Jesucristo en muchas naciones. Y por esto son perseguidos y muchos de ellos fueron quemados vivos por causa de defender la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de las sagradas escrituras. Y por eso es que la gente está confundida, porque si la tradición les está engañando, ellos van detrás de ellos. Y por eso vemos personas, en este mes de noviembre tristemente se celebra o está un ritual pagano de hacer un novenario a las almas del purgatorio, que de hecho queda claro que el purgatorio no existe. Porque nadie puede pagar por sus propios pecados para ir al reino de los cielos. La tradición dice que las almas van al purgatorio, allí están un tiempo determinado según la cantidad de pecados y que luego de pagar allí irán al reino de los cielos. Eso es antibíblico, eso es no bíblico. ¿Y qué es lo que vemos en la sociedad? Cuando un ser querido muere, cuando una persona muere, ¿qué hace la gente que no conoce la palabra de Dios? Invocan a esos muertos. No, es que yo le voy a pedir a mi abuelito que ya se murió que me ayude desde el cielo. No, es que yo le voy a pedir a un sacerdote que ya murió, que fue muy buena gente, que me ayude desde el cielo y que me haga un milagro desde el cielo. Y es que yo le voy a pedir a la tía o a yo no sé quién, a Santa yo no sé quién, y eso es paganismo. Eso no lo acepta la palabra de Dios. Eso no lo recibe el Señor. Miren, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 18, del versículo 9 al 14. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 11, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Amén y amén. Entonces vemos todo lo que el Señor desde antes
desde muchos años, siglos antes, prohibió para Israel y mucho más para nosotros los cristianos. Dice que el Señor no quiere que entre nosotros haya quien practique adivinación. ¿Cuántos adivinos hay por ahí en el mundo? Que entre nosotros no hayan los tales agoreros, ni sortílego. El sortilegio es aquellos que dan bebidas para tomar el control de la conciencia de otra persona. Esos brebajes que hacen los hechiceros. De eso habla la palabra del Señor. De eso habló mucho antes, hace más de 3000 años. El Señor ya estaba hablando de esto. Que no practiquen la hechicería, la adivinación, el encantador, ni el adivino, ni el mago. Y entre todos ellos cuenta, ni quien consulte a los muertos. Vemos entonces que el Señor prohíbe cualquier intento de consultar a los muertos. Miren, decía que en este tiempo de noviembre, mucha gente se va a hacer a los sepulcros, a las tumbas. Se van a hacer rituales, rezos. Esto tiene que ver con hechicería. Esto tiene que ver con los agoreros. Esto tiene que ver con consultar a los muertos. Eso es lo que hacen los hechiceros. Buscar entre la muerte cómo hacer más muerte, cómo causar más muerte, cómo hacer más daño. Y alguien podrá preguntarse, entonces, ¿cómo es eso que escuchan alguna voz? Que escuchan la voz de su abuelito, de la abuelita, de alguien. Estos espiritistas en esas reuniones satánicas, porque eso es satánico totalmente, invocan espíritus y escuchan voces. Ojo, atención, escuchan voces. Y esa voz dice algo que solo aquella persona conocía. Y entonces dicen, ¿y cómo es posible esto? Miren, no es que el muerto, el abuelito, le haya contestado, sino que espíritus de demonios que están por ahí deambulando, que conocían aquella conversación, la replican en aquel momento. Pero no es el difunto. Esa persona ya no tiene nada por hacer en este siglo. Y esto lo podemos comprobar bíblicamente. Quiero que miremos en Eclesiastés 9, del 4 al 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La persona que muere queda totalmente desconectada de lo que pasa en la tierra. Vemos en estos momentos, cuando hay una fiesta por la graduación de un joven, dice, bueno, yo sé que esto a mi papá, que ya está en el cielo, le agrada mucho, él debe estar feliz en el cielo. Pues mire, si alguien ha dicho eso o ha pensado eso, mire, su papá, si ya murió, no lo va a escuchar, no puede escucharlo. La palabra de Dios lo acaba de decir claramente. Nunca más tendrá parte de lo que pasa, de lo que sucede debajo del sol. El que está vivo tiene la esperanza, sabe que tiene posibilidades. Y más si alguien le está enseñando, le está predicando la palabra de Dios. Pero el que muere pierde toda su gloria, pierde toda su memoria, pierde todo su odio, todo su rencor. Ya esa persona cerró su ciclo y queda pendiente solamente ir delante del tribunal de Cristo o delante del gran trono blanco. Uno de los dos. Pero la palabra del Señor es clara, la palabra del Señor nos enseña y nos muestra qué tan importante es conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, invitamos mucho a las personas que las oraciones las hagan como está escrito en la Biblia. Al Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo.
Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os concederé, dice nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que no hay ningún sustento bíblico en hacer oraciones, ruegos, súplicas a aquellas personas que ya murieron, así hayan sido por decreto humano santificados, o por consideración de muchas personas de que fueron muy buenas y que hacen milagros. Recordemos, también lo hemos leído en Mateo 24, que en los últimos tiempos vendrán engañadores y tendrán poder para engañar aún a los escogidos si fuere posible. Por eso es que nosotros no nos dejamos guiar por los milagros, nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Porque un milagro puede venir de Dios, Dios hace milagros, su soberanía siempre está delante de nosotros y delante de toda la creación. Pero un milagro también puede venir, por bueno o bonito que parezca, puede venir del lado de la oscuridad, del lado del diablo. Pero la palabra de Dios es la que nos instruye, la que no permitirá que caigamos allá en el error, lo cual sería muy grave en torno a nuestra fe. Delante del tribunal de Cristo iremos las personas que verdaderamente creemos que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador, que lo creemos con todo nuestro corazón y lo manifestamos en nuestras obras, en nuestras acciones, lo manifestamos en las cosas que vivimos de aquí en adelante. Y nuevamente hacemos la pregunta, ¿cómo una persona sabe si es salva o no es salva? Quizás algunos estén dudando, algunos estén pensando. Mire, si usted quiere valorar, si usted quiere medirse a sí mismo, no a otras personas, a sí mismo. Mire si a través de escuchar la palabra de Dios, usted se siente mal haciendo algo malo. Si usted ya siente el deseo de cambiar hábitos, que ya sabe por la palabra de Dios que a él no le gustan. Si usted ya entiende que solamente a Dios se le ora y que no necesitamos ningún intermediario, ningún intercesor distinto a Jesucristo, entonces usted es salvo. Porque de eso se trata el nuevo nacimiento del que habla el Evangelio de San Juan capítulo 3, cuando estaba allí con Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Ahora que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nacemos de nuevo. Y ahora somos nuevas personas que llevamos nuestra vida buscando glorificar a Dios. Y si esto le anima, trabajemos por las coronas de gloria que el Señor nos dará en su santo reino. Para que cuando nos llame delante del tribunal de Cristo, Él se sienta alegre, feliz con nosotros, porque nos esforzamos en vivir la santidad, porque nos esforzamos en vivir apartados de los vicios, porque nos esforzamos en quitar hábitos malos y perversos de nosotros, porque fuimos creciendo en la paciencia, porque fuimos creciendo en el amor a los demás, porque fuimos creciendo en ayudar a otros, porque ya somos salvos, porque tenemos la alegría de la salvación en nuestras vidas. En el trono blanco irán los pueblos, las naciones, las familias, las personas que no aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y cuidado, en este grupo de personas pueden haber muchos que le apostaron a dos cosas, que dijeron, sí, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero seguía con rituales, pero su corazón no estaba totalmente entregado a Dios, sino que amaba a dos señores. Y nadie puede amar a dos señores, dice la palabra del Señor. Entonces Pablo lo que les dice es, miren, la alegría, el gozo que debemos tener nosotros los cristianos, los creyentes, es que Jesucristo vendrá. Y cada vez más y más se va cumpliendo las escrituras que nos indican, que nos dicen que pronto Jesucristo llegará por su iglesia. Vendrá el arrebatamiento. Eso va a ser algo realmente único en toda la historia de la humanidad. Y esto hay un pasaje paralelo que es importante mencionar,
que es el arca de Noé. Cuando Noé estaba construyendo el arca, toda la gente de la humanidad, el resto de la población se burlaba de él. Y decían, ¿eso qué va a pasar? Si por aquí nunca llueve, ¿cómo vas a hablar de una inundación que va a tapar toda la tierra? Y así va a llegar el fin. Muchos pensarán que eso no sucederá. Muchos piensan que el arrebatamiento no se dará. Pero cuando llegue el día y nosotros nos vamos con nuestro Señor, entonces los no creyentes ahora sí sentirán gran tribulación. Porque ese es el día de inicio de la gran tribulación. Cuando Jesucristo se lleve la iglesia, porque la iglesia no pasaremos por la gran tribulación. Por eso es que muchos dicen que en este momento estamos en la gran tribulación. No, estamos en tiempos muy difíciles, pero aún no ha llegado la gran tribulación. Entonces podemos pensar lo que se le avecina al mundo entero. Pero repito, los creyentes iremos delante del Señor. Entonces, como conclusión, tenemos para el día de hoy que nosotros, los que estemos vivos cuando venga nuestro Señor Jesucristo, o si hemos muerto, Él nos resucitará primero para llevarnos con Él. ¿A quiénes? A los que hayamos muerto o los que hayan muerto en Cristo Jesús, es decir, que sean verdaderamente creyentes. Y a los que estén vivos, que estén viviendo esa fe verdadera. Seremos llevados juntamente delante de nuestro Señor. Esa es la conclusión principal de esta tarde. Pero también tenemos como conclusión que Dios aborrece invocar a los muertos. Que Dios aborrece todo aquello que se hace en esos conjuros, en esas hechicerías. Eso es paganismo que Dios detesta. Tercera conclusión. La persona que muere no vuelve a tener parte en lo que hay debajo del sol. No sabe si su familiar, el que quedó vivo, está aguantando hambre o tiene gran abundancia. Si logró graduarse o no logra graduarse. Si se casó o no se casó. Si sus hijos son no creyentes o no son creyentes. Todo esto sucede para que lo sepamos los que estamos acá vivos y podamos tomar decisiones para alabanza de la gloria del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como aplicación entonces, aplicaciones para nuestras vidas, que tenemos que sentir mucho gozo, sintámonos gozosos, que si morimos para Cristo Jesús y con la esperanza, con la alegría que nos vamos a encontrar con Él. Esa es la mayor alegría y la mayor esperanza que podemos tener nosotros los cristianos. Segundo, que debemos enseñarle a las otras personas para que se salgan de esos ritualismos, para que se salgan de esos eventos paganos y por fin puedan pasar a la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Enseñarles que la salvación es por gracia y que cada uno de nosotros, por el don de la fe que se nos ha dado, en Cristo Jesús es que somos salvos. Tercero, y muy importante, cada uno de nosotros tenemos que hacer buenas obras porque ya hemos sido salvos. Entonces, ¿tenemos la esperanza que Cristo Jesús nos lleva delante de Él? Sí, estamos totalmente seguros de esto. Pero entonces, cuando estemos delante de Él, queremos presentarnos delante de Él con mucho gozo y mucha alegría por las cosas buenas y maravillosas que logramos hacer. Trabajemos todos los días, y esta es una aplicación importantísima, todos los días por agradar a Dios. Que todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, dice por allí en Colosenses. Y no para los hombres, para el Señor. Viviendo con alegría, viviendo con gozo, dejando todas aquellas cosas que nos atan a este mundo y acercándonos cada vez más y más a la gracia, a la presencia del Señor. Por eso hoy tenemos como título: la esperanza de nosotros, los cristianos, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.